We're so done with new year, new you. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. La historia del rey David, hazañas, esposas y reflexión. El rey David es una de las figuras más prominentes y queridas de la Biblia, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero también marcado por errores humanos. En este video exploraremos en profundidad su historia, desde las guerras que lideró, las relaciones con sus esposas, hasta las lecciones que nos deja su vida. David es un ejemplo de fe, liderazgo y redención que trasciende el tiempo. Para entender a David, primero debemos considerar el entorno de Israel antes de su llegada al trono. Israel vivía en un periodo de inestabilidad bajo el liderazgo del rey Saúl, el primer monarca de la nación. Aunque Saúl fue ungido por Dios, su desobediencia lo llevó a perder el favor divino, allanando el camino para que David fuera elegido como el futuro rey. David fue ungido por el profeta Samuel mientras aún era un joven pastor de ovejas, el menor de los hijos de Jesé. Esta elección fue sorprendente, ya que nadie esperaba que un simple pastor pudiera ser llamado por Dios para dirigir una nación. Sin embargo, desde el inicio, David mostró un corazón humilde y dispuesto a cumplir con el propósito divino. Uno de los momentos más icónicos de la vida de David fue su batalla contra el gigante Goliat. Con solo una honda y 5 piedras, David derrotó al imponente filisteo, demostrando su fe inquebrantable y su valentía. Este evento no solo marcó el inicio de su fama, sino que también lo posicionó como un líder capaz de inspirar y guiar a su pueblo. La creciente popularidad de David provocó la envidia del rey Saúl. Este sentimiento llevó a una serie de intentos por parte de Saúl para eliminar a David, obligándolo a huir y vivir en exilio durante varios años. Durante este tiempo, David reunió a un pequeño grupo de seguidores leales y comenzó su camino independiente como líder militar. A pesar de estar en el exilio, David demostró ser un estratega militar formidable. Lideró múltiples escaramuzas contra tribus vecinas como los amalecitas y los filisteos. Sus victorias no solo aseguraron su reputación como un guerrero valiente, sino que también comenzaron a consolidar su posición como posible rey de Israel. Tras la muerte de Saúl en una batalla contra los filisteos, David fue coronado como rey en Hebrón, gobernando primero sobre la tribu de Judá. Con el tiempo, las demás tribus de Israel lo reconocieron como su líder, unificando al pueblo bajo su reinado. Como rey, David continuó liderando a su pueblo en batallas, expandiendo el territorio de Israel. Sus campañas contra los filisteos, moabitas, amonitas, edomitas y arameos aseguraron la prosperidad del reino. David mostró una combinación notable de astucia militar y fe, siempre reconociendo que sus victorias eran obra de Dios. Uno de los logros más significativos de David fue la conquista de Jerusalén, que convirtió en la capital de su reino. Esta ciudad no solo sirvió como un centro político, sino también como un lugar de importancia espiritual al traer el Arca de la Alianza a su nuevo hogar. El traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén fue un evento trascendental en el reinado de David. Esta decisión simbolizó la centralidad de Dios en la vida de Israel y marcó un momento de profunda unidad nacional y espiritual. David se destacó no solo como un guerrero, sino también como un líder espiritual. Su devoción a Dios se reflejaba en cada una de sus decisiones importantes y buscaba constantemente la dirección divina en sus acciones. La vida familiar de David estuvo llena de altibajos. Su amor por muchas mujeres lo llevó a tener múltiples esposas y, con ellas, numerosos hijos. Estas relaciones a menudo crearon tensiones y conflictos internos en su vida personal y su reinado. Entre sus relaciones destacan algunas figuras clave. Mical, hija de Saúl, su matrimonio con David fue originalmente político, pero terminó siendo problemático. Abigail, conocida por su sabiduría, Abigail intervino para evitar un enfrentamiento entre David y su entonces esposo, Nabal. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University.
Learn more at capella.edu. Betsabé, quizás la relación más controvertida de David, marcada por el pecado y el arrepentimiento. La relación de David con Betsabé, esposa de Urías, es una de las historias más trágicas y significativas de su vida. David, al ceder a la tentación, ordenó la muerte de Urías para encubrir su pecado, un acto que le costó caro tanto en términos personales como espirituales. El profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé mediante una parábola que demostró la gravedad de sus acciones. Esto llevó a David a arrepentirse sinceramente, marcando una transición importante en su relación con Dios. Sus numerosas esposas y los conflictos dentro de su familia revelan los desafíos de vivir con integridad y la importancia de reconocer nuestras debilidades humanas. Las rivalidades entre sus hijos, como la rebelión de Absalón, se convirtieron en recordatorios de las consecuencias del pecado. Los problemas internos marcaron gran parte del reinado de David, incluyendo traiciones y rebeliones de sus propios hijos. Uno de los episodios más desgarradores fue la rebelión de Absalón, que culminó en su muerte y el dolor profundo de su padre. Además de ser un rey guerrero, David fue un compositor prolífico. Muchos de los salmos que encontramos en la Biblia reflejan su conexión íntima con Dios, su alabanza, arrepentimiento y esperanza, ofreciendo inspiración espiritual hasta el día de hoy. David estableció un reino fuerte y unificado, preparándolo para la era de su hijo Salomón. Su habilidad para liderar, tanto en batalla como en asuntos civiles, sentó las bases de un periodo de prosperidad para Israel. Antes de su muerte, David hizo planes para garantizar una sucesión pacífica al trono. Dio instrucciones claras a Salomón, sentando las bases de un reinado exitoso y fortaleciendo su dinastía. La vida de David es un testimonio de altibajos, un hombre que logró grandes cosas pero que también cometió errores graves. Su humildad para arrepentirse y buscar el perdón de Dios lo convierte en un modelo de humanidad redimida. David es una rara combinación de guerrero y devoto adorador de Dios. Su capacidad para liderar con fe y valentía lo estableció como el modelo ideal de un rey piadoso. A través de sus pruebas, David demuestra que incluso los líderes más grandes son vulnerables a caer. Sin embargo, es su capacidad para reconocer sus errores y regresar a Dios lo que lo define como un verdadero hombre conforme al corazón de Dios. Uno de los aspectos más importantes del legado de David es la promesa mesiánica. Su linaje sería la fuente del Mesías, una promesa que se cumple en la venida de Jesús en el Nuevo Testamento. La vida de David está llena de lecciones prácticas sobre liderazgo. Desde su paciencia antes de ascender al trono hasta su manejo de conflictos, su vida es una guía para los líderes de todos los tiempos. David ha dejado una huella imborrable en la cultura, inspirando obras de arte, literatura y prácticas espirituales durante siglos. Su historia resuena como un recordatorio eterno del poder de la fe y la redención. La vida de David está llena de temas universales como la fe, el arrepentimiento y la redención. Representa la esperanza de que incluso en nuestra imperfección, Dios puede obrar en nosotros. En resumen, la vida de David es un espejo de nuestras propias luchas y triunfos. Sus guerras nos muestran su valentía, sus esposas reflejan sus defectos humanos y su arrepentimiento nos enseña la gracia divina. Es un ejemplo poderoso de cómo Dios trabaja con lo imperfecto para cumplir sus propósitos. David sigue siendo una figura central tanto histórica como espiritualmente. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a buscar la redención en nuestras vidas. Explorar su historia más a fondo nos ofrece lecciones valiosas que pueden transformar nuestra perspectiva y fe. Si este contenido te ha gustado, por favor no olvides de darle me gusta al video y seguirnos en nuestras plataformas.